Estimados participantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sala Zoom de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. A través del programa Martes Democrático hemos visto por conveniente realizar el evento titulado Trabajo y Reactivación Económica en Tiempos de Crisis. A continuación, damos inicio de este evento con las palabras de presentación a cargo del señor Reinaldo Vargas Quispe, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Cedemos la palabra gentilmente. Adelante. Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a su programa Martes Democrático. Había iniciado saludando a la presencia de la señora Katia Samanamud Pinedo, representante de la viceministra de Promoción y de Empleo y Capacitación, y al señor Pablo Alberto Secada Helguera, jefe del Instituto Peruano de Economía, y al público presente por su participación en este evento. Como saben ustedes, el programa Martes Democrático es un servicio de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Tiene por finalidad promover la reflexión de temas vinculados al quehacer, sobre todo democrático del país, y la labor del Congreso como institución. Como sabemos, ha pasado casi más de un año del inicio de la pandemia por la COVID-19 y nos encontramos en un escenario en el cual hay una posible segunda y tercera ola, un escenario en el cual además tenemos la aparición de nuevas cepas del virus que está fundamentalmente acelerando los niveles de contagio. Esta situación además ha generado que se retomen nuevamente las restricciones de movilidad y se declare cuarentena general y focalizada en diversas regiones del país. El Perú ha iniciado un proceso de vacunación a personas de la primera línea, en su primera etapa, que vienen enfrentando la atención de esta pandemia, y actualmente nos encontramos en la vacunación de los adultos mayores, nuestros adultos mayores. Según el anuncio del presidente de la República, Francisco Sagasti, se espera vacunar a la población mayor de 60 años hasta julio del 2021. Significaría que se podría alcanzar a cerca de 2.800.000 personas vacunadas hasta el mes de junio. Los estudios económicos y macroeconómicos señalan que la recuperación económica de los países luego de esta crisis de pandemia pues está muy relacionada y vinculada al proceso de avance en la vacunación de sus pobladores o ciudadanos. Quiere decir que para nuestro país todavía esta situación se ve reflejado con una posibilidad todavía de permanencia de esta situación económica en la cual nos encontramos. El día de hoy abordaremos la temática trabajo y reactivación económica en tiempos de crisis. Para este propósito, el Congreso de la República, a través del programa Martes Democrático y la Oficina de Participación Ciudadana, ha convocado a representantes del Poder Ejecutivo y del sector de investigación para que comenten sobre los avances en esta temática. Esta noche tendremos como expositores en primer lugar, a la señora Katia Samanamud Pinedo, directora general de Promoción del Empleo del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación. Seguidamente, tendremos las palabras del economista Pablo Alberto Secada Helguera, jefe del Instituto Peruano de Economía, especialista en asesoría financiera. Para el cierre, contaremos con las palabras del economista Boris Mauricio Mendoza, especialista parlamentario de la Oficina de Participación Ciudadana. Como saben, este evento se transmitirá vía Zoom y en Facebook. Por lo tanto, invitamos a ustedes a registrar su ficha de inscripción para poder hacerles llegar la constancia respectiva. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. A continuación, con la disculpa del caso de la señora congresista Matilde Fernández Flores, por una reunión de trabajo con el Ejecutivo no ha podido estar en estos momentos. Y que vamos a pasar al siguiente punto,
que son las ponencias. Y como primera expositora tenemos a la licenciada Katia Samanamú Pinedo, directora general de la Dirección General de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo. Le cedemos gentilmente la palabra, señora Katy. Adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Les traigo el saludo del ministro de la Producción, perdón, ministro de Trabajo, de la viceministra de Promoción del Empleo, y también las disculpas porque ella no puede acompañarnos en esta reunión el día de hoy. Quería contarles un poco sobre cuál ha sido la situación del mercado laboral durante el año 2020, que como sabemos ha sido un año sin precedentes en muchos sentidos, particularmente en el caso del empleo. Pero a la vez contar un poco qué estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para tratar de aliviar, ¿no?, el duro golpe que ha significado para la población económicamente activa esta situación que ha traído la pandemia. Entonces, quisiera empezar contándoles un poco de cómo ha sido la situación del empleo ya vista con la data que tenemos disponible. El empleo, sabemos, durante el segundo trimestre del año 2020, que fue el más duro, justamente por este confinamiento que tuvimos, tuvo una caída bastante importante, ¿no?, que llegó hasta menos 39% de caída, ¿no? Y eso significó más o menos 6.5% de personas que estaban ocupadas que dejaron de estarlo, ¿no? Pero lo que vemos es que ha habido una recuperación hacia el tercer y cuarto trimestre del año anterior, que permite que en cuanto a población ocupada estemos cerca de alcanzar los niveles pre-pandemia. Luego vamos a ver algunas sutilezas de esa recuperación, pero al cuarto trimestre del año 2020 la caída ya se ha reducido bastante, hay 907.000 aún personas que aún no han logrado recuperar la ocupación, pero esto representa ya solamente una caída del 5%. Entonces, sí se nota claramente esa recuperación en las tasas de ocupación. Algo interesante es que esta población que perdió el empleo pasó en realidad a la inactividad, lo cual resulta lógico si consideramos que cuando hablamos de desempleo estamos hablando de personas que están activamente buscando trabajo, pero ese no era el caso de la mayoría de peruanos que no podían buscar empleo porque estaban justamente en sus casas debido a la pandemia, ¿no? Entonces las tasas de inactividad se incrementaron de manera importante y es lo que podemos ver en la línea azul, ¿no? En cambio, la desocupación o desempleo, si bien se incrementó, fue en números bastante menores, ¿no? Entonces, a medida que se reabría la economía, ¿no?, las personas empezaron a buscar empleo, con lo cual la inactividad decayó y el desempleo ha subido un poquito, pero como vemos también se ha incrementado la ocupación. Si lo vemos por categoría ocupacional, lo que podemos ver es que al inicio de la pandemia, en el segundo trimestre de 2020, el golpe fuerte se dio a los asalariados y a los trabajadores independientes, que son justamente las líneas amarilla y gris en este gráfico, ¿no? Ha habido una recuperación en ambos casos, ¿no? Si bien todavía en ambos casos están por debajo de sus niveles prepandemia, ¿no? Ahora, hay un grupo particularmente afectado que son los trabajadores del hogar, que claro, en términos absolutos son menos, ¿no? Pero en términos relativos sí han tenido un golpe fuerte del cual todavía no logran recuperarse. Entonces lo que vemos es que hacia finales del 2020 todavía casi hay una caída de casi 30% en cuanto a los trabajadores del hogar. Ahora, si vemos el empleo formal, también podemos observar que ha habido una caída, ¿no? El periodo más duro para el empleo formal con data de la planilla fue a mayo del año pasado, con una caída de 21%.
Igualmente ha habido una recuperación y hacia diciembre ya estamos más o menos un poco más de 3,5 millones de trabajadores. En promedio durante el 2020 se habrían perdido 319,000 empleos formales, ¿no? Y esto representa el 8,8% de una caída, ¿no? En cuanto a sectores, lo que podemos ver es que, digamos, uno de los más afectados ha sido el sector servicios, en términos absolutos, porque sabemos que el sector servicios comprende un número importante de actividades, entonces muchas personas se desempeñan en el sector servicios. Así también en los sectores de comercio y construcción también han habido caídas en términos absolutos importantes, ¿no? Pero una situación distinta la tuvo el sector agricultura y pesca, donde en realidad hubo un crecimiento del empleo durante el 2020. Como sabemos, estas actividades prácticamente no pararon durante la pandemia y al tratarse, digamos, de bienes esenciales, han tenido incluso incrementos en su producción y también en el empleo. Si queremos hacer un doble clic al sector servicios, que como comentaba, incluye diversas actividades, podemos ver en este gráfico que el sector de servicios empresariales ha sido uno de los que más ha caído. ¿Qué comprende esto? Actividades de logística, actividades de tecnologías y comunicaciones, de vigilancia, de limpieza, un conjunto diverso de actividades que empresas brindan a otras empresas, ¿no? Entonces, en un contexto en que muchas empresas tuvieron que cerrar, digamos, estas actividades, perdón, que son típicamente tercerizadas, fueron fuertemente afectadas, ¿no? También las actividades del sector transportes tuvieron una caída, aunque ya se van recuperando. En otros sectores, como es el sector de servicios financieros, se ha caído, pero la caída ha sido más leve. Y en el caso de restaurantes y hoteles también hubo una caída y, como sabemos, este es un sector al que le está costando recuperarse porque, digamos, es más vulnerable a los cierres de actividades que pide el gobierno incluso en este año, ¿no? Si vemos el empleo por algunos grupos, vemos que al inicio de la pandemia los hombres fueron un poco más afectados en cuanto a empleo formal, que sin embargo se han recuperado más rápidamente que las mujeres, ¿no? Entonces, a diciembre del año pasado, las mujeres tienen una caída en el empleo un poco mayor que los hombres, ¿no? Por grupos de edad, una situación similar. Al inicio, los jóvenes fueron fuertemente afectados, ¿no? En el mes de mayo tuvieron una caída de 27%, pero había una recuperación más rápida en el caso de los jóvenes, ¿no? Al punto que ya están más o menos en los mismos niveles de variación que los adultos, ¿no? Y si lo vemos por niveles educativos, ¿no? Encontramos que los trabajadores no calificados fueron bastante golpeados al inicio, ¿no? Pero que luego se han recuperado y ahora están más o menos en iguales condiciones en cuanto a su variación que los trabajadores calificados, que son aquellos que tienen educación superior. Algo interesante es que como el empleo cayó más entre los no calificados y estos tienden a tener remuneraciones más bajas, en realidad la remuneración promedio para los trabajadores formales se vio incrementada, ¿no? Pero esto no era tanto un efecto de que se haya incrementado los sueldos, sino más bien de que los trabajadores con menores remuneraciones perdieron el empleo y, digamos, salieron de la foto, ¿no? Que es algo que también se está corrigiendo a medida que pasan los meses. En cuanto a las ocupaciones que tuvieron mayor incremento, y esto es interesante porque si bien en términos generales a la mayoría de trabajadores no les ha ido bien durante el 2020, sí han habido algunas ocupaciones que han tenido una tendencia creciente y que están vinculadas a bienes y servicios esenciales, ¿no? Entonces tenemos agricultura, como comentaba, tuvo un buen desempeño el año pasado, por tanto ha habido un crecimiento en la demanda de peones agropecuarios y agricultores. El sector de telecomunicaciones también ha tenido una demanda positiva, con lo cual operadores de telecomunicaciones, electricistas han sido altamente demandados y por supuesto en el sector salud también ha habido un crecimiento en la demanda de enfermeras. Esto nuevamente son empleos que están en planilla.
El otro lado de la moneda, digamos, son algunas ocupaciones que han sido las más afectadas, ¿no? Entonces tenemos claramente el caso de los barmanes, ¿no? Los bares no han podido abrir durante gran parte del 2020, entonces ha habido una caída importante en la demanda de estas ocupaciones. También el caso de ventas, aunque este sector se recuperó más rápidamente, ¿no? Vendedores al por menor también se está recuperando, lo mismo que, bueno, los oficinistas que cayeron al inicio, hay una recuperación, creo que esto tiene que ver también con la posibilidad de hacer trabajo remoto, de la que voy a hablar un poco más tarde. Además de la planilla, tenemos una encuesta de demanda ocupacional que hacemos todos los años, hacia fines de año, y preguntamos a las empresas de 20 trabajadores a más qué tipo de personal van a requerir de manera permanente durante el año siguiente. Acá tenemos los resultados para 2021 comparados con lo que se reportó para 2020. Entonces, sí se nota que va a haber una demanda interesante en el caso del sector comercio, también los servicios de seguridad, ¿no? Bastante demanda por personal de servicios de protección y actividades relacionadas al telemarketing, ¿no? Televentas, que también está en auge a medida que las empresas están incorporando servicios digitales y servicios de televentas, ¿no? Okay. Con este panorama muy resumido que les he comentado, lo que quería contarles a continuación es cuáles son las medidas que el Ministerio de Trabajo ha estado implementando durante el 2020, que ha sido un año bastante agitado para el sector, porque como sabemos hemos tenido un poco que adaptar las medidas para poder atender las necesidades de los trabajadores. Entonces, digamos, hay algunos ejes de intervención alrededor de los cuales hemos ido diseñando medidas, ¿no? En primer lugar, uno directamente orientado a la generación de empleo o a dar incentivos para que el sector privado genere empleo. En segundo lugar, actividades o intervenciones orientadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores o de los potenciales trabajadores quienes están buscando empleo. La lógica acá es que queremos hacer al trabajador o al buscador de empleo más atractivo para el empleador, ¿no? Para que sea más, que tenga más posibilidades de ser contratado. En tercer lugar, facilitar el acceso a los servicios que tiene el ministerio. ¿Dónde se coloca? Para los usuarios. En el chat de esta sala. En cuarto lugar, medidas orientadas a promover un trabajo seguro y con derechos, que es también fundamental en el quehacer del ministerio. Y en quinto, actividades relacionadas a la rectoría que tiene el ministerio en materia de trabajo y promoción del empleo. Entonces paso a contarles de manera específica algunas de las medidas más importantes. En primer lugar, la normativa relacionada a trabajo remoto ha tenido, digamos, resultados bastante positivos en términos de la adopción que han tenido empresas y trabajadores de esta modalidad de trabajo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que a marzo del año pasado solamente habían 4.600 trabajadores en teletrabajo, ¿no? Luego, en el contexto de la pandemia, se aprobó una norma que promovía el trabajo remoto y eso implicó un crecimiento dramático de los trabajadores que se encontraban bajo esta modalidad, ¿no? Entonces, a abril de 2021 tenemos casi 235.000 trabajadores en esta modalidad y esto, bueno, es positivo porque en algunos casos podría ser trabajadores que al no poder desempeñarse, al no poder ir a su lugar de trabajo, de repente no tendrían ese trabajo, ¿no? Entonces, esta ha sido una medida que ha tenido un impacto positivo, que está prevista digamos, se ha ampliado hasta el 31 de julio de este año, ¿no? Y podría continuarse ampliando. Además, se ha aprobado el derecho a la desconexión para que, digamos, se respeten los horarios de trabajo de los trabajadores en trabajo. Entonces, lo que te está explicando sobre el subsidio, el objetivo del subsidio ha sido promover la contratación de trabajadores
de estos empleos que se perdieron en el contexto de pandemia, que puedan recuperarse, ¿no? Y las tasas de subsidio han ido desde el 35% hasta el 55%, favoreciendo a los trabajadores más jóvenes, entre 18 y 24 años, que fueron más afectados al inicio, como comentaba, pero también a los trabajadores que puedan ser contratados bajo contratos a plazo indeterminado, ¿no? Y esto aplicaba para empresas más afectadas, ¿no? que habían tenido, que podían demostrar caída en sus ventas, pero también para trabajadores con una remuneración de hasta 2.400 soles. El avance, porque esto se aplica para las contrataciones entre noviembre de 2020 y abril de 2021, entonces a noviembre y diciembre de 2020 se han subsidiado 141.000 empleos para 23.000 empresas y un subsidio que representa 72 millones de soles. Esto va a continuar, todavía no, hoy están, digamos, haciendo los cálculos para los meses siguientes, pero es importante mencionar que el 60% de las empresas beneficiadas han sido en realidad MIPES, ¿no? Empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores. Ok. Otro programa que tiene el Ministerio de Trabajo y que ayuda en la mitigación de la caída de los ingresos de los hogares es el programa de empleo temporal Trabaja Perú. La idea acá es que a través de proyectos y actividades de intervención inmediata se generan empleos temporales que son gestionados por los gobiernos locales en coordinación con el programa Trabaja Perú. Entonces, durante 2020 la cobertura del programa se incrementó de manera importante justamente por la situación crítica que atravesábamos, pudiendo crearse más de 225.000 puestos de trabajo, ¿no? Interesante notar que el 65% de estos puestos ha sido para mujeres, ¿no? El programa tiene, digamos, bastante alcance a este grupo, ¿no? De mujeres, en muchos casos, madres solteras o víctimas de violencia que gracias al programa pueden generar ingresos para sus hogares. En el 2021 el programa continúa, ¿no? Y se proyecta este año actividades, más de 2.000 actividades de intervención inmediata, con que permitirá la generación de 121.900 empleos temporales con un financiamiento de 307 millones aproximadamente. Este año se está trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el MINCETUR y el Ministerio del Ambiente. Y un poco para darles una idea del tipo de actividades que las personas terminan desempeñando, se refieren sobre todo a limpieza, mantenimiento, acondicionamiento, reparación de establecimientos de salud, que claramente son una prioridad en el actual contexto, áreas de acondicionamiento de residuos sólidos aprovechables, instalaciones turísticas, monumentos arqueológicos, monumentos históricos, infraestructuras asociadas a la conservación de ecosistemas. Y las actividades están distribuidas en todos los departamentos del Perú, justamente porque el objetivo es poder llegar ahí donde hay más necesidades de empleo y de generación de ingresos. Ya en el eje de empleabilidad tenemos intervenciones de capacitación, ¿no? En el portal Empleos Perú existen a la fecha 44 cursos en alianza con distintas entidades del sector privado de capacitación. Ya hemos conseguido más de 428.000 inscripciones a los cursos son gratuitos, ¿no? Y están disponibles para quienes deseen llevarlos. Asimismo, el Programa Nacional de Empleabilidad ofrece capacitaciones tanto para inserción en un empleo dependiente como para trabajadores autoempleados, y también la certificación de competencias laborales, ¿no? Las metas para este año las podemos ver acá, ¿no? 2.800 capacitaciones, 900 certificaciones de competencias laborales y 1.243 personas insertadas en un empleo o con un plan de negocios implementado en el caso de los trabajadores independientes. Tenemos asimismo dos programas de becas. Uno ya lo lanzamos, que es el de beca empleabilidad digital. En alianza con Cisco estamos ofreciendo más de 3.000 becas
para competencias tecnológicas en 3 programas formativos: administración de redes, programación en Python, soporte técnico en tecnologías de información. Sabemos que hay alta demanda de las empresas por este tipo de programas, de contratar a trabajadores especializados en este tipo de programas. Entonces, esto es lo que se decidió brindar, ¿no? Estos programas tienen una duración de hasta 290 horas, incluye, además de la capacitación en temas digitales, un curso en competencias socioemocionales, herramientas para la búsqueda de empleo y asesoría para la intermediación. La primera convocatoria ya se lanzó, hemos tenido más de 35,000 postulantes y está en proceso la segunda convocatoria. Por otro lado, tenemos las becas Jóvenes al Bicentenario, específicamente para jóvenes entre 18 y 29 años. Se van a ofrecer más de 10,000 becas, estamos terminando de afinar el diseño de esta intervención, que van a permitir desarrollar perfiles demandados en empresas de los sectores de comercio, agroindustria, construcción y tecnologías de la información, donde hemos identificado que va a haber una demanda interesante y creciente este año, ¿no? Además de la formación técnica, en algunas entidades de formación reconocidas a nivel nacional, vamos a tener también el desarrollo de competencias socioemocionales, competencias digitales básicas, herramientas para la búsqueda de empleo y acompañamiento para encontrar el primer empleo en el caso de los jóvenes. En mayo vamos a tener el primero de 3 lanzamientos. Bueno, el portal Empleos Perú, que es la bolsa de trabajo, tiene en realidad 3 servicios de los cuales los ciudadanos pueden beneficiarse, ¿no? Está la propia bolsa, donde uno puede encontrar vacantes de empleo, los servicios de capacitación que había comentado y también el certificado único laboral que permite a las personas de manera gratuita obtener un certificado sobre sus antecedentes penales, policiales. Entonces, esta plataforma se lanzó recientemente, es de todas formas una solución intermedia a una plataforma que próximamente vamos a lanzar, que va a ser bastante más potente con inteligencia artificial, pero por lo pronto ya se están ofreciendo estos servicios, que en el contexto era imprescindible tener una oferta más desarrollada y digital, porque las personas obviamente no podían estar yendo a recibir los servicios de manera presencial. El portal se lanzó el 21 de agosto y a la fecha ya tiene más de 3.7 millones de visitas, más de 630,000 personas se han registrado y están haciendo uso de estos servicios que les comento. Más de 869,000 personas han obtenido su certificado único laboral. Y por otro lado, porque también tenemos, digamos, queremos llegar a atender con servicios presenciales, se están habilitando los centros de empleo, ¿no? En el segundo trimestre de este año se van a inaugurar los centros de empleo de Ica y San Martín. Y como mencionaba, se va a lanzar la plataforma de la bolsa fortalecida y con inteligencia artificial. Clave también para seguir promoviendo los derechos laborales y la formalización del trabajo es el sistema de inspección de trabajo. Entonces, el fortalecimiento de SUNAFIL en este contexto es clave. SUNAFIL tiene más de 150,000 consultas que se ha atendido desde el inicio de la pandemia a través de su central telefónica y también la línea telefónica que tienen. Además, hay un conjunto de acciones priorizadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, la campaña Yo Trabajo Sano y Seguro para promover el uso en el contexto de COVID, digamos, las buenas prácticas sanitarias y el fortalecimiento de los consejos regionales de salud y seguridad en el trabajo. Finalmente, ya un tema de rectoría y, digamos, con una mirada más de largo plazo, estamos ya casi terminando de diseñar la Política Nacional de Empleo Decente, que busca dar este marco a los lineamientos, no solamente para el sector empleo, sino en realidad para el Estado. Tiene una perspectiva multisectorial para promover el empleo decente. Como sabemos, esta no es una tarea que corresponda solo a un sector, porque es clave que se puedan desarrollar también
las empresas, digamos, en su rol de empleadores y generadores de trabajo decente. Entonces, licenciada, son 6. disculpe, licenciada Katy, 2 minutos, Sí, por favor. perfecto, estoy justo cerrando. Gracias. Son 6 los objetivos que persigue esta política. En primer lugar, el tema de capital humano, que es esencial para el desarrollo de habilidades en nuestra población en edad para trabajar. En segundo lugar, esta vinculación entre la oferta y la demanda laboral. Todavía, digamos, hay algunas fallas y hay muchas cosas que podemos hacer para que ese match, para que ese encuentro se pueda dar de manera más fácil. Por supuesto, clave generar, mejorar la productividad de las unidades productivas para que éstas puedan, a su vez, generar empleo más productivo. Ampliar el acceso a la seguridad social y a los derechos y beneficios sociales de los trabajadores. Fomentar la igualdad de las oportunidades de empleo, ya que siempre identificamos grupos, digamos, discriminados o más vulnerables o en peores condiciones. Y finalmente, fomentar un entorno social e institucional adecuado. La política tiene 27 lineamientos y 57 servicios a cargo de un número diverso de entidades del Estado y tiene un horizonte a 2030, ¿no? Entonces, con esto buscamos más empleos decentes y por esto me refiero a aquellos que tengan un contrato de trabajo, ingresos superiores a una remuneración mínima vital, máximo se respeten las 48 horas semanales de trabajo, acceso a la seguridad social y acceso al sistema de pensiones también. Y esto, digamos, es algo que queremos dejar ya para una siguiente gestión, porque como mencionaba, son objetivos que se van a conseguir en el largo plazo. Entonces, con eso termino mi presentación y les agradezco por su atención. Una recomendación antes de continuar con la siguiente exposición. Por favor, a los participantes los invitamos, nos hagan llegar sus preguntas a través del Facebook y vía Zoom al final de la siguiente exposición. Continuando con el programa, como siguiente expositor tenemos al economista Pablo Alberto Secada Helguera, jefe del Instituto Peruano de Economía, especialista en asesoría financiera, análisis financiero, administración de patrimonio y planificación de la jubilación, elaboración de presupuestos y planificación financiera. Le cedemos gentilmente la palabra, señor Pablo. Adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me pidieron que hablara sobre cómo se puede recuperar la economía en crisis, en la crisis que está, y encantado de hacer eso. Primero, quisiera ponernos en contexto. El Perú ha sido, durante la pandemia, el peor del mundo en términos de muertes relativas a la población. O sea, no ha estado mal, no ha estado un poco mal, ha estado el peor del mundo. Ningún país se ha muerto más gente relativamente a su población que en el Perú. Eso es lo primero. Lo segundo, la calidad del servicio de salud previa a la crisis es pobre. El Perú solo gastaba más por habitante en salud que Bolivia, entre países de la región. Y si ya te comparas contra países emergentes que están en mejor posición o países que han salido de los ingresos medios y ahora son desarrollados, ni les digo, ¿no? Segundo punto. Tercer punto, la política pública ha sido la peor del mundo. En una estimación que hacen Miguel Jaramillo de Grade y Cristian López de UCLA, lo que tratan de hacer es decir, vamos a controlar por las condiciones del sistema de salud, el nivel de ingreso promedio de los peruanos y varios factores, y vamos a hacer una comparación, y el país en el que más gente se muere porque la política pública de contención es pobre es el Perú. O sea, hemos estado entre los peores del mundo en calidad de sistemas de salud, los peores del mundo en políticas públicas y los peores del mundo en los resultados del proceso. De ahí venimos. Estos números que han visto de empleo vienen de ese país, del país que no supo contener, que mandó a todo el mundo a su casa, y en un país donde la mayoría de trabajadores son informales, le dijo, no, quédate en tu casa, no salgas porque te meto preso.
Ese es el primer punto grande, que es todo el tema que tiene que ver con la contención. ¿Y qué es la contención? Contener es probar, que al comienzo se hacía con pruebas que no descartan y recién se está haciendo con pruebas de antígenos y pruebas moleculares. Rastrear, cosa que no se hace, que es al que has identificado con COVID, le preguntas quién ha sido su familia, con quiénes ha estado los últimos 15 días y vas a hacerle pruebas a todos. Y aislar, que es al que encuentras con COVID, lo mandas a un lugar de aislamiento porque no tiene dónde estar en su casa sin contagiar. Por ejemplo, vive todos en un cuarto pequeño, toda la familia vive ahí, a ese señor lo deberían aislar. Entonces, ¿qué más se hace para contener? Se compran plantas de oxígeno. Una planta de oxígeno, para que tengan una idea, para la Cayetano Heredia vale $750.000. El Estado se gasta $750.000, pone una planta en la Cayetano Heredia y por lo menos por falta de oxígeno no se vuelve a morir nadie. Eso no se está haciendo tampoco. No se ha liberalizado la importación de concentradores. Tienes que comprarlo a una droguería y tienes que comprarlo con receta médica. En una pandemia, no sé para qué te piden receta de una cosa que te ayuda a respirar. Entonces, todo eso hay que hacer en la parte de contención. En la vacunación, el gobierno pasado dejó pasar vacunas de AstraZeneca y de Pfizer. Simplemente las dejaron pasar. Pensaron que no era buena una idea comprarle a ellos, querían comprarle al COVAX, no sé qué tenían en la cabeza, pero dejaron pasar millones de dosis de AstraZeneca y millones de dosis de Pfizer, que hubieran ya sido utilizadas, porque fueron las primeras vacunas que se vendieron en países en desarrollo, con el grupo de los primeros países en desarrollo que compraron. Ya se han empezado a comprar vacunas y están empezando a llegar las vacunas. Veremos a las enfermeras y al personal del Ministerio de Salud vacunando rápido. Así como quien no quiere la cosa, se pasaron de un ritmo de vacunación de 10.000 a uno de 50.000 al día sin ningún problema. Entonces, eso viene. El principal programa de contención económica del virus fue Reactiva, un programa de garantías financieras. En ese programa se acaba de trabajar porque se le ha autorizado a los bancos a que si reprograman créditos no tengan que aumentar sus provisiones, no tengan que gastar más. Eso quiere decir que muchos beneficiarios de Reactiva les van a dar un tiempo adicional para pagar y eso es bueno. Se han estado repartiendo bonos, se están haciendo programas de mantenimiento, pero dada la magnitud del problema, yo haría un paquete muy ambicioso, muy grande de programas de mantenimiento, usaría esquemas de contratación de gobierno a gobierno y lo haría mucho más grande de lo que es ahora. ¿Han escuchado cómo se están trabajando programas de empleo temporal en el ministerio? Nosotros hicimos una propuesta hace un tiempo al Ministerio de Economía y Finanzas que no la descartaron, pero tampoco la evaluaron, de capacitar jóvenes en institutos privados y públicos, becados en institutos privados. Esa es una idea que se trabajó con Juan Inchaustegui, que murió ya, de TechSoup, y que ojalá en algún momento alguien evalúe con un poco más de seriedad. Todo eso nos debería llevar las garantías financieras, desde el comienzo, la contención, eventualmente la vacunación, las garantías financieras, los bonos, un programa de mantenimiento, un programa de empleo temporal, ojalá esta capacitación de jóvenes y algunas otras medidas del gobierno, esas son las medidas que nos van a ayudar a que la economía se recupere. Y la economía se va a recuperar. Ahora está la elección en el camino, la elección lo va a detener un poco, pero pasando la elección, en cualquier escenario va a haber una recuperación post-COVID. ¿Es suficiente hacer eso? Yo creo que no. Hemos llegado acá con un país polarizado, con la gente diciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza sobre lo que se hizo bien o lo que no se hizo bien. Se requieren reformas institucionales, se requieren partidos políticos. No podemos votar entre 18 partidos políticos en elecciones. No podemos estar jugándonos parejas de candidatos que van a la segunda vuelta que tenían implicancias tan distintas. Lo que en esencia queremos es más representación política y queremos inclusión política, o sea, que un joven pueda hacer carrera política y llegar hasta arriba, ¿no?
Y necesitamos reformas también de políticas públicas. Hay un montón de reformas pendientes. Yo trabajé mucho tiempo en un instituto que su trabajo era promover reformas. Ya no estoy en el instituto, pero sigo metido en el tema y trabajo en este tema todavía. Hay que hacer reformas de políticas públicas y están pendientes. Algunas sabrán, la última vez que la diseñaron ya no será la mejor. Habremos aprendido un poco más, pero en esencia no estaban mal. Hay un gran grupo de reformas de políticas públicas pendientes y de reformas institucionales pendientes. Entonces, no podemos salir nada más del COVID cuando sea el momento y con eso estar mejor y con eso quedarnos tranquilos porque ya regresamos a donde estamos antes del COVID y ya. Hay que hacer reformas. No podemos seguir con un país que cada 5 años se tira para los costados, todo el mundo se insulta, se miente y el país así no puede avanzar. Estamos juntos en el trabajo de que el Perú camine mejor y tenemos que hacerlo con reformas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pablo. A continuación, iniciamos rueda de preguntas. En breves minutos, en breves momentos, estaremos haciendo las preguntas respectivas a nuestros expositores. A los señores participantes, hacernos llegar las preguntas, por favor, vía Facebook o vía Zoom. Preguntas para la licenciada Katia Samanamú. ¿Cómo es la capacitación para esos puestos de Trabaja Perú y cuál es el perfil para esos puestos? Se habla de una desconexión, pero las órdenes y disposiciones de las autoridades son realizadas muchas veces los fines de semana o en altas horas de la noche. Los trabajadores se sienten obligados a atender los requerimientos por la posibilidad del desempleo. Se mencionó algunas becas que promueve el Estado. En esa línea referente a la beca Continuidad creada a partir de la pandemia que aún persiste en nuestro país, ¿se ha pensado extender la misma? ¿Qué reformulación en el sistema educativo se está planteando para una verdadera fuerza laboral que nos lleve a recuperarnos de esta pandemia? ¿Por qué en algunas empresas no cumplen con la suspensión perfecta o la suspensión imperfecta? ¿Quién o qué entidad debe hacerlas cumplir? ¿Qué podría decirnos con respecto del trabajador de 40 y 50 años? El Ministerio de Trabajo está realizando verificaciones a fin de asegurar el pago de los bonos ofrecidos a los enfermeros y enfermeras, por ejemplo, del Hospital San Juan de Lurigancho. ¿Cómo se puede regular o controlar la desconexión remota, ya que hoy en día algunos trabajadores son obligados a laborar casi 15 horas al día? Le cedemos gentilmente la palabra, licenciada Katia. Sí, muchas gracias. A ver, he tratado de anotar, son varias preguntas. Sí. La primera relacionada a la capacitación que se requiere para trabajadores, para quienes están en el programa Trabaja Perú. Justamente la idea es que este empleo se genere de manera inmediata. Entonces, no se requieren calificaciones especiales, ¿no? Son en general actividades relativamente sencillas de realizar, ¿no? De limpieza, de mantenimiento, por ejemplo, limpieza de parques, limpieza de veredas. En algunos casos hay algunos temas de construcción, pero muy básicos, ¿no? Y que son, digamos, habilidades que se pueden adquirir durante el trabajo, ¿no? Entonces no hay requisitos de entrada ni ningún tipo de certificación, porque la idea es poder incluir a la mayor parte de personas que necesiten de un empleo temporal. En el caso de la desconexión, es cierto que es difícil, digamos, que se le dé cumplimiento. Creo que es un primer paso importante que se haya aprobado una normativa que exija que se le dé al trabajador este momento de desconexión y
los trabajadores están en derecho de exigir, ¿no?, que se le cumpla y en caso contrario reportarlo al Ministerio de Trabajo, ¿no?, en caso de esto no se diera. Sobre la reformulación del sistema educativo, no soy parte del Minedo, así que no podría dar respuesta por ese lado, pero en cuanto a lo que pensamos en el sector trabajo es que es importante generar, digamos, la generación de habilidades de manera permanente a lo largo de la vida, no solamente al inicio en el sistema educativo formal, sino que la idea ahora es que uno pueda ir aprendiendo nuevas cosas y continuamente capacitándose porque la demanda de calificaciones, de habilidades por parte de las empresas es cada vez más cambiante, ¿no? Y si queremos mantenernos en un puesto, sobre todo en un contexto en el cual las tecnologías cambian y algunas habilidades ya son menos necesarias, pero otras se vuelven bastante relevantes, es importante capacitarse. Por eso le estamos poniendo bastante esfuerzo al tema de formación laboral a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué otra cosa? Creo que sobre lo de las becas, continuidad, no sé, no estoy segura de a qué se refieren. En el caso del cumplimiento de la suspensión perfecta de labores, sí es de responsabilidad del ministerio fiscalizar su cumplimiento, ¿no? Y es algo que se está haciendo. En todo caso, siempre puede reportarse si es que no se está cumpliendo la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Creo que eso, he tratado de pasarlo rápidamente. Otra pregunta, licenciada. ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de un decreto de urgencia sanitaria teniendo como base la ley del bachiller automático y contratar bachilleres de salud del 2020 y 2021? Y la otra pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la posibilidad de un decreto de urgencia sanitario teniendo como base la ley del bachiller automático y contratar bachilleres del 2020 y 2021? Entiendo, no sé si se refieren a si son bachilleres en general o son para el sector salud en particular. En el tema habla del tema de bachilleres en el sector salud que han sido con el bachiller automático con la ley que ha salido el 2021. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso está respondiendo a una necesidad concreta, ¿no? Que es que ha habido una demanda alta por profesionales del sector salud y no siempre se encuentran, ¿no? Entonces, en un contexto de emergencia me parece que es válido. Por supuesto, creo también que es un tema que competencia del sector salud y les corresponde a ellos, en todo caso, precisarlo, ¿no? Y una última pregunta, licenciada. Por favor, ¿qué sanción le correspondería a los funcionarios que exigen el trabajo presencial a personas vulnerables y que tienen que trasladarse de la provincia a un distrito sin tener además los protocolos sanitarios por ley? Bueno, es un tema específico del Viceministerio de Trabajo. Yo estoy en el otro viceministerio, pero en todo caso sí entiendo que no es algo que debe exigírsele al trabajador, ¿no? Los trabajadores en condición, digamos, de vulnerabilidad, con alguna enfermedad crónica o adultos mayores, no deberían estar obligados a trabajar, ¿no? Ok, muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Aquí me acaban de llegar unas preguntas de los participantes para el señor economista Pablo Secada. Señor Pablo Secada, ¿cree usted en los bonos ofrecidos por una candidata, así como el asignar el 40% del canon directamente a la población? Otra pregunta. Es un comentario con pregunta. Buenas noches, señor Secada. ¿Por qué los gobiernos locales y regionales, en su gran mayoría, no quieren mover su presupuesto para la compra de plantas de oxígeno? ¿Cómo se les puede condicionar para que lo hagan? ¿Nuestra gente sigue muriendo? ¿Alguna norma que ayude? Otra pregunta. ¿Qué implicancias económicas habrían en un eventual gobierno comunista?
Y la última pregunta, señor Secada. Bueno, es la misma que adelante, señor Secada, le cedemos la palabra. A ver, empiezo por la última, ¿no? ¿Qué implicancias habría de un gobierno comunista? Eh, a mí me gusta pensarlo así, me gusta pensar en qué es lo que hay que hacer para que el Perú esté bien, que es la agenda de reformas institucionales y de políticas públicas. Después preguntarme, ¿alguno de los dos candidatos va a cumplir con esa agenda? Yo creo que lo más probable es que no haya 5 años de reformas institucionales y económicas. ¿Alguno de los candidatos va a tener una política económica que reste o simplemente que mantenga las cosas como están? Y creo que el candidato Castillo tiene una política económica que resta y la candidata Fujimori tiene una política económica que te deja como está. Estar como está significa que te vas a recuperar porque viene la recuperación del COVID, ¿no? Hagas lo que hagas, vas a estar mejor cuando todo el mundo pueda trabajar en paz, ¿no? Entonces, puede ser un gobierno malo o un gobierno bueno, igual va a haber recuperación. La pregunta es de qué tamaño es la recuperación. Si es una recuperación sostenida y acelerada o relativamente acelerada y sostenida, o si es una recuperación temporal y después es una caída en una nueva crisis, ¿no? Que creo que de nuevo es el escenario más probable con el señor, ¿no? La medida del 40% del canon, los ingresos del impuesto a la renta de las empresas mineras son de los más volátiles de los ingresos públicos, porque las mineras están sujetas a los precios de los commodities que son muy volátiles. Entonces, lo que dice la experiencia y la teoría es que tú no le transfieres esos recursos a entidades públicas frágiles, se los transfieres a entidades públicas sólidas. Yo se lo transferiría a un fondo soberano de riqueza. Y la otra mirada te dice que la minería o las industrias extractivas son una maldición si las instituciones que las administran son malas y son una bendición si las instituciones que las administran son buenas. No vamos a poder cambiar a los gobiernos regionales y locales, quizás tampoco podamos cambiar algún ministerio, pero sí podríamos crear un fondo soberano de riqueza nuevo que tenga servicio civil, que tenga gestión por resultados, que tenga rendición de cuentas y que contrate a los mejores del gobierno y les dé mejores sueldos y autonomía. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Repartir, sí, a nadie le caen mal 500 soles por familia, 1000 soles por familia, 1500 soles por familia o 2000 soles por familia al año, ¿no? Acuérdense que para pasar de la pobreza extrema a la pobreza necesitas que gane 180 soles el miembro de la familia en promedio. Entonces, 500 soles mensuales, 500 soles anuales es dinero, que sería lo menos que te den, ¿no? Pero no creo que es la manera de hacerlo. Prefiero el Fondo Soberano de Riqueza trabajando políticas públicas y la mejora y por último hacerle transferencias, pero focalizadas a las personas que son pobres, ¿no? No darle a todos los que viven en una región dinero sin distinguir entre el que tiene dinero y el que no lo tiene, porque la equidad no está pues para darle dinero a gente de clase media, ¿no? O gente de clase media baja, está para darle dinero a los más humildes, ¿no? Entonces, esa es mi opinión sobre el 40%, ¿no? Muchas gracias, señor Secada. Una última pregunta que me acaba de llegar de un participante. ¿Y cuál es su propuesta económica para lograr la reactivación económica? Lo dije en la presentación, contener el virus, acelerar la vacunación, comprar plantas de oxígeno masivamente, todas las que haga falta. Yo saqué la cuenta y con 100 millones de dólares pones plantas de oxígeno en todo el Perú y se acabó el tema del oxígeno. Entonces, no es humano que no se haga, no es algo que uno deja de hacer por ser gobierno de salida. Eso lo haces y se acabó, ¿no? Y después, programas de empleo temporal como los que está haciendo el ministerio, programas de mantenimiento como se está haciendo en todo el Perú, pero lo aceleraría y lo empaquetaría y lo haría mucho más grande. Los programas de empleo temporal también se pueden hacer más grandes, no hay ningún problema. Todas estas reformas que ha hecho el ministerio para darle información a la gente, y eso me parece que son muy buenas, ¿no? Pero en una recuperación de una crisis como la que tenemos, tienes que meter mucho dinero en empleo temporal, ¿no? Y algunas otras medidas económicas. Y mencioné
que no se trata solamente de recuperarte, sino de hacer reformas para que la economía esté mejor y el país esté mejor, para que no tengamos esta crispación política cada 5 años. Ok, muchas gracias, señor Pablo Secada. Me informan por interno que a continuación está en sala la señora congresista Matilde Fernández Flores para dar las palabras de saludo, con la disculpa del caso. Adelante, señora congresista. Muy buenas noches, hermanos de la Oficina de Participación Ciudadana. Las disculpas del caso, no pude ingresar antes porque estuvimos en una reunión con el presidente Sagasti, la premier y el ministro de Salud, por temas muy especiales que hoy en día venimos en una situación, atravesando una situación bastante especial frente a la falta de oxígeno, frente a las dificultades que se tiene para poder aplicar las vacunas en la ciudadanía, principalmente a nuestros adultos mayores. Es entender, estimados hermanos y hermanas, que esta noche nos acompañan a través de la plataforma virtual del programa de Martes Democrático. Estimado colega congresista Daniel Oceda Yucra, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señora Katia Samanamut Pinedo, directora general de Promoción del Empleo del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación, señor Pablo Alberto Secada Helguera, jefe del Instituto Peruano de Economía. Tengan ustedes muy buenas noches. Soy la congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, representante de la región Cusco. Es un gran honor poder dirigir las palabras de saludo y bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio destinado a la capacitación que, gracias a nuestros especialistas invitados, se convierte en una bitácora de aprendizaje continuo y de realce, pues nos permite informar a la ciudadanía acerca de las diversas estrategias que se pueden emplear para reactivar la economía local, regional y nacional. Como ya es de conocimiento de cada uno de ustedes y nosotros, el Perú atraviesa una de sus crisis más duras de los últimos tiempos, a consecuencia de la presencia de un virus invisible que ha enlutado a miles de familias peruanas. Y es que la COVID-19 llegó y nos encontró sin armas para hacerle frente. Nuestro país tiene un sistema de salud totalmente colapsado y los pasillos de nuestros establecimientos de salud nos lo demuestran así desde el inicio de esta emergencia sanitaria. Nuestros negocios y emprendimientos tuvieron que estancarse forzados por la inmovilización obligatoria. Muchos negocios quebraron y muchos de nosotros nos endeudamos con préstamos impagables, por los puestos de trabajo se cerraron y el país se paralizó poco a poco. Pese a todo pronóstico, los peruanos hemos caminado de la mano para vencer a este enemigo invisible y a paso lento los emprendedores peruanos abrieron sus puertas tras el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Y es que el único camino que nos permitirá salir adelante es la reactivación de la economía enfocado en diferentes temas. Permítame hablar de la región Cusco, cuya característica principal es que su economía está basada en el movimiento turístico, ligado al tema hotelero, restaurantes, guías de turismo, los porteadores, la artesanía, la gastronomía, entre otros. Más aún, cuando en Cusco está ubicada una de las 7 maravillas del mundo. Lo mismo sucede con gran parte del país, como Lambayeque, La Libertad y en gran parte de la Amazonía peruana. Es aquí donde se deben establecer estrategias para que la reactivación económica en tiempos de crisis se concrete y logre ser el bastión para poder levantarnos nuevamente. Queridos hermanos y hermanas, los peruanos somos creativos, innovadores, emprendedores y perseverantes. Razón por la cual somos reconocidos a nivel mundial y eso debemos aprovechar en esos tiempos.
por lo que una vez más doy la cordial bienvenida a nuestros especialistas, pues estoy segura que ellos sabrán enfocar el tema y explicarnos las estrategias que se presentarán en la presente jornada en beneficio de cada uno de nosotros y del país, como ya lo vienen haciendo en estas horas de trabajo. Asimismo, mencionar de que está en nuestras manos salir adelante de esta crisis en la cual nos encontramos, poniendo en práctica los protocolos, tener cuidado de exponer a nuestros adultos mayores, a las personas que tienen alguna comorbilidad, llevar siempre con nosotros nuestros barbijos, lavarnos las manos, no acudir a lugares muy confinados. Todos podemos superar este problema. Y si estamos en nuestros negocios, igualmente cumplir los protocolos y cuidar a nuestros clientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora congresista. A continuación, los invitamos a escuchar las palabras de cierre del evento a cargo del señor politólogo Boris Mauricio Mendoza, asesor técnico de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Le cedemos gentilmente la palabra, señor Boris. Y quería agradecer de manera importante y sustancial a Katia, representante del Ministerio de Trabajo, y también a Pablo Secada, ¿no?, que es un gestor del Instituto Peruano de Economía, y por los datos y sus conocimientos vertidos respecto a la empleabilidad, en el caso de Katia, que no se ha puesto en claro, ¿no?, quiénes han sido más afectados por la pandemia, y también, ¿no?, cómo se está el proceso de recuperación de la empleabilidad en el Perú. Y efectivamente todos tenemos que mirar hacia el empleo decente, que es un requerimiento, digamos, hacia el futuro, que articula muchos sectores del Estado, ¿no? Y también ha sido muy importante para todos los asistentes la explicación que ha dado Pablo respecto a las causas de la crisis que tenemos y las salidas a la reactivación. Y efectivamente, pues, las medidas de contención, ¿no?, las políticas en realidad de salud, ¿no?, tienen que ser más eficaces y más eficientes, ¿no?, para coadyuvar a la recuperación económica, ¿no?, con el apalancamiento, con la ayuda financiera a los actores económicos que han sido más golpeados, y que en especial, por ejemplo, el sector turismo, ¿no? Yo les agradezco a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, ¿no?, deseándoles éxitos, y también agradeciendo a todos los que han estado siguiéndonos en las redes sociales, ¿no?, y vía Zoom, ¿no?, por su amable compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Boris. Y como parte final del evento, invitamos a todos los asistentes a activar sus cámaras para tomarnos la fotografía del recuerdo. Levantar su mano, por favor. Estimados participantes, la videoconferencia ha concluido. Agradecemos muy especialmente a los participantes y a los señores expositores por sus excelentes ponencias, dando realce a este evento. Muchas gracias. Buenas noches.